Consejos para escribir fantasía. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. El género fantástico es uno de los géneros más competidos y leídos. Es uno de los megagéneros que podemos encontrar dentro de las obras literarias. Hay millones de libros de fantasía. Por lo tanto, sí que es cierto que hay muchísimos lectores del género de fantasía, pero también es difícil destacar. Por eso te recomendaría que te enfocases en un subnicho concreto. Dentro de la fantasía o dentro del género fantástico, que es algo muy amplio, tenemos fantasía oscura, fantasía tecnológica, fantasías de otro mundo, fantasías de futuro, etc. Hay muchos tipos de fantasía. Yo te recomendaría que te especializaras en un único nicho, porque de esa forma podrás segmentar mucho mejor a tu potencial público. Hablar de fantasía en general es algo demasiado amplio. Enfócate en un nicho concreto. Antes de empezar a escribir tu libro de fantasía, tu novela, te recomiendo que hagas un esquema de la historia y que hagas todo un trabajo previo de planificación. También te recomendaría que elaboraras tu propio mundo, sobre todo si vas a escribir una saga. Es lo que se llama el world building, es decir, la construcción del mundo. Tiene sus propias reglas y características. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Vale la pena construir un world building para cada libro de fantasía que escribas? Yo creo que no. Sin embargo, si vas a escribir una saga, es decir, no un único libro, sino muchos libros que sucedan en el mismo universo, sí que vale la pena que construyas tu mundo. El world building no es propio únicamente de la escritura de fantasía. Por ejemplo, en la ciencia ficción, Isaac Asimov construyó todo un universo propio donde discurrían sus novelas y es del género de la ciencia ficción. También lo puedes hacer con la literatura fantástica. El ejemplo clásico de world building es El Señor de los Anillos de Tolkien. Ahí hay un universo, hay unos mapas, hay unos personajes, hay unos idiomas que tienen esos personajes y hay toda una construcción muy rica de un universo. Tampoco dejemos que el universo nos coma la historia. Aquí lo más importante es la historia y los personajes, y el universo, que también tiene su importancia, es el marco en el cual sucede la historia. Por lo tanto, no nos pasemos todos años diseñando nuestro world building y luego nuestro universo particular y luego no escribimos nada. El universo está al servicio de la historia y no al revés. Podemos hacer también una subdivisión dentro del género de fantasía. Tenemos la alta fantasía y la baja fantasía. En la alta fantasía, el mundo creado es independiente al nuestro, es otro mundo y tiene reglas naturales completamente diferentes. Suele tener pues, sus propios personajes, sus propias criaturas y suele haber mucha magia. El ejemplo típico es El Señor de los Anillos. Pero luego está la baja fantasía, es decir, fantasía que discurre en nuestro mundo, es decir, aquí en la Tierra con las reglas nuestras, pero a la vez hay presencia de la magia, de cosas sobrenaturales, etc. Ahí no necesitamos una enorme construcción, un world building enorme, crear un nuevo universo, sino que simplemente se trata de crear un microuniverso o un pequeño universo o añadir reglas o un mundo como oculto dentro del mundo que ya conocemos. Entonces ahí se juega con dos realidades, la realidad que conocemos y la realidad de la fantasía que introducimos en el mundo que conocemos. Piensa que lo más importante de tu novela de fantasía es la historia y sobre todo los personajes. Los personajes son el motor fundamental de toda novela, de toda historia. Por lo tanto, te recomiendo que hagas fichas de personajes, que hagas biografías de personajes, que trabajes muy bien los personajes principales y secundarios. Uno de los mayores defectos que encontramos en muchas obras de fantasías es que caen en estereotipos,
que copian lo que otros han hecho. ¿Cuántos libros hay de imitación de Señor de los Anillos? ¿Cuántos han copiado el universo de Señor de los Anillos? Miles y miles y miles. Intenta ser original. Intenta crear tus propios personajes y no caigamos siempre en los mismos estereotipos. A veces uno de los defectos que tienen las obras de fantasía es la falta de originalidad. Siempre es lo mismo, siempre los elfos, los dragones, los enanos, no sé qué, no sé qué. Intenta ser un poquito más original y eso lo vas a conseguir con un buen trabajo de personajes. Muchas personas se pueden escribir fantasía sin hacer el trabajo previo que deberían hacer de trabajar la historia, el world building y sobre todo los personajes. Una de las características más interesantes del género de fantasía es que nos puede hablar de problemas que suceden en nuestro mundo. Por ejemplo, podemos imaginar un mundo de fantasía que tiene un gobierno totalitario, antidemocrático, que tiene problemas sociales que vemos en el mundo que nos rodea, problemas climáticos, etc. Aunque sea de fantasía, puede reflejar de otra manera problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y por lo tanto, puede ser una manera muy interesante de plantearnos cómo sería el mundo, por ejemplo, si hay un desastre climático. ¿Qué pasaría si, no sé, nos invaden otros seres de otro planeta, etcétera? Es una manera de plantearte problemas sociales, políticos, que ya tenemos en una realidad fantástica. Por eso, en realidad, es fantasía, pero está hablando de nosotros mismos. Está hablando del mundo que conocemos, pero de otra manera. Y luego te recomiendo también mucho leer libros del género que estás tratando. Leer libros y escribir mucho. Se escribe muy buena fantasía escribiendo cada día, siendo constante y leyendo muchos libros del género, los clásicos y sobre todo libros del subgénero en el cual tú quieras estar enfocado. Piensa en el subgénero, eso es muy importante porque tienes que saber a qué tipo de lector te estás dirigiendo. No es lo mismo la fantasía oscura que la fantasía para niños, no tiene nada que ver. Piensa en qué género quieres estar enmarcado. Gracias por escucharme, ya sabes que si quieres publicar tu libro podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, suscríbete a este canal, el enlace está en la descripción de este vídeo y también suscríbete a nuestra lista de correo, encontrarás el enlace aquí abajo. Gracias por escucharme, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.